Es un placer contar con ustedes con motivo de la C2G Talk, que es una serie de conversaciones con influyentes profesionales y dirigentes de opinión para explorar los retos que plantean los enfoques emergentes que alteran el clima. Soy McTurner de la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática y hoy hablamos con el señor Oliver Morton, que escribió uno de los libros de referencia sobre geoingeniería en 2015. Es ahora editor jefe, uno de los editores jefes en The Economist y además ocupó un cargo prominente también en Nature. Tiene hasta un asteroide con su nombre, asteroide 1716, Oliver Morton. Es un placer contar con usted. Gracias. The Planet Remade, el título del libro que escribió, es el libro que leí por primera vez, que me adentró en este tema, así que muchísimas gracias. Se publicó en 2015. En esos momentos, esa idea de cambiar de una medida a gran escala para modificar el clima, bueno, pues suscitaba un gran debate en el ámbito académico. Desde entonces ha habido cada vez más interés en distintos enfoques para poder atajar el cambio climático. ¿Hasta qué punto cree que ha cambiado el panorama desde que escribió el libro y hasta qué punto si lo escribiera hoy sería distinto? Bueno, he reflexionado largo y tendido al respecto. Me ha sorprendido hasta qué punto no se ha avanzado en cuanto al debate. Es verdad que se dice que se habla cada vez más de la geoingeniería climática, pero no sé si es cierto, por lo menos no lo es, habida cuenta del debate que se mantiene sobre el clima en general, que sí que cada vez es mayor. Pero hay movimientos jóvenes, por ejemplo, que no tienen ningún interés en la geoingeniería o en lo que pueda aportar. Con respecto a los aspectos prácticos, cuando escribí el libro, el equipo de Harvard se planteaba llevar a cabo un pequeño experimento que se llamaba Scopex y digamos que han avanzado, pero no lo han construido el dispositivo, pero no han llegado a hacerlo. Se ha llevado a cabo algún experimento sobre mejora del brillo de las nubes marinas, pero no tantos como se habían planteado. Y la evaluación que hace el IPCC de la geoingeniería en el sexto informe de evaluación, pues la verdad es que se queda un poco corto, sobre todo si tenemos en cuenta lo que habían dicho ya en el quinto informe. Por tanto, lo que me sorprende es que realmente no se haya hablado más del tema, porque pensé que con un solo libro bueno de calidad se iba a propiciar una gran deliberación, pero no parece que ha sido el caso. Bueno, hay tantos términos que se utilizan en este ámbito. La geoingeniería es un término que se ha utilizado para abarcar distintas formas, distintas técnicas, tales como remoción de dióxido de carbono, de índole más tecnológico, y también otras ideas planteadas para reflejar luz solar de vuelta al espacio. Cuando habla de geoingeniería, ¿a qué se refiere exactamente? Cuando yo hablo de geoingeniería climática, me refiero tanto a la relativa al carbono, es decir, para poder lograr emisiones negativas, es decir, remoción de dióxido de carbono, y también la geoingeniería solar, como por ejemplo la mejora del brillo de las nubes marinas. Hay quien quiere diferenciar un tema de otro. La remoción de dióxido de carbono para estas personas quedaría excluida de la geoingeniería, pero a mí me parece que es útil contemplarlas en conjunto, puesto que comparten, que se disocia, digamos, los efectos del clima de la cantidad de emisiones que se están produciendo hoy en día. Sé que hay muchas personas a las que les asusta el término geoingeniería. En 2007, 2008 se empezó a utilizar ciertos circunloquios, como por ejemplo gestión de la radiación solar, que se inventó como broma para que la idea de poder mejorar, por ejemplo,
ejemplo, el brillo de las nubes marinas pareciera algo muy burocrático que no sería posible. A otras personas no les gusta el término geoingeniería y hablan de intervención climática. Y bueno, al final se trata de lo mismo, pero cuando hablan de qué tipo de intervención, cuando se les pregunta a qué tipo de intervención se refieren, dicen, bueno, pues geoingeniería solar. En definitiva, si se quiere hablar de geoingeniería solar sin mencionar geoingeniería, pues aquellos que están en contra dirán, pero lo que están diciendo de verdad es, de lo que están hablando de verdad es de geoingeniería, con lo cual se dará vueltas necesariamente a la cuestión del término. Yo escribí un libro sobre geoingeniería que hablaba de geoingeniería solar y de carbono, y para mí sigue siendo todo un mismo concepto, un mismo término, pero no me parece que debamos perder tiempo en este debate meramente léxico. En la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática hablamos de modificación de la radiación solar porque, bueno, nos basamos en lo que el IPCC utiliza. Sí, no sé por qué. Yo creo que quizás gestión de la radiación solar es algo que da la sensación de que se puede hacer, mientras que modificación de la radiación solar da un matiz más de incertidumbre. También con respecto al adelgazamiento de las nubes cirro, parece geoingeniería solar también, pero es diferente porque sí que se permite el paso o concierne solamente ciertas ondas de radiación. En cualquier caso, bueno, a mí me es indiferente lo que se utilice, me parece bien que empleen los términos del IPCC. En su libro habla de geoingeniería solar, de modificación de la radiación solar. Se centra en un método en concreto que es la inyección de aerosoles en la estratosfera. Hay beneficios potenciales, también posibles conflictos, contrapartidas. Por un lado, se puede reducir la temperatura rápidamente, pero también los efectos se dejarían sentir de manera desigual y podría haber grandes consecuencias en materia de medio ambiente. Usted ya ha dicho que no se ha producido un gran debate acerca de estas ideas desde que se publicó el libro, pero considera que se entienden mejor los retos que se pueden derivar de estas técnicas. Considera que hay cada vez más personas que están interesados en estas ideas y se entienden mejor. Sí, creo que sí, pero muy poco a poco. Por ejemplo, hace poco se produjo una erupción volcánica en Tonga y había mucha gente que se preguntaba, ¿se estará emitiendo suficiente su azufre como para que haya consecuencias en la temperatura? También se han diseñado muchos modelos climáticos, por ejemplo, el proyecto GeoMap. También se ha trabajado en la optimización de cómo se podría inyectar azufre en la estratosfera. Pero no ha habido, digamos, una mejora evidente o un avance sustancial. En términos generales, creo que un programa de geoingeniería solar bien diseñado podría reducir los riesgos que penden sobre las personas sin generar otros. Pero aún no se ha dado con ese programa, es lo que se piensa en la comunidad científica, pero no se sabe, por ejemplo, cuáles serían los efectos en la estratosfera alta de modificar la estratosfera baja. Es decir, que se es cada vez más consciente de que hay muchas cosas que no se conocen y, por lo tanto, se necesitan más estudios de investigación. Por otra parte, algo que no le preocupaba, por ejemplo, a gente como Donald Rumsfeld es que
Lo que se sabe es que la geoingeniería solar podría generar beneficios sustanciales con pocos costos a la hora de aliviar un gran nivel de sufrimiento humano. Por otra parte, ¿considera usted, al margen de los aspectos científicos, que se entienden mejor cómo se debería definir un modelo de gobernanza? Si se comprenden cómo ponderar mejor los riesgos que comporta una medida de este tipo en distintas zonas. Bueno, hay una organización que quizás conozca que se llama la C2G y que precisamente ha puesto sobre la mesa todas estas cuestiones. Es verdad que no existe nada de momento como la Comisión Pew de los Océanos, que establece unos criterios muy claros. No hay nada similar. Tampoco ha habido discusiones de calado en foros internacionales, aunque sí se han dado algunos debates. Por ejemplo, se propuso un programa de evaluación que se podría llevar a cabo, que se habría llevado a cabo en el seno del PNUMA, pero que no salió adelante. Otras personas abogan porque se aplique una moratoria de conformidad con que se aplique la moratoria prevista en el Convenio de Diversidad Biológica. Yo la verdad es que no soy abogado, no sé si eso sería factible. Pero bueno, se han hecho bastantes cosas, se ha incorporado a más gente en estas deliberaciones. Y el debate es más profundo. Probablemente se haya profundizado más que ampliado. Pero es muy difícil comprender estas cuestiones. Por ejemplo, la C2G lo deja claro y ha hecho un trabajo muy importante. Hace un par de días estuve en una reunión acerca de geoingeniería realizada en el espacio. Es algo de lo que se habla de vez en cuando y me parece que bueno, está bien poner ideas sobre la mesa, pero a mí no me parece una alternativa viable. Ahora bien, lo que sí que me interesó es que si se llevara a cabo la geoingeniería espacial la geoingeniería solar en este tipo, al menos tendríamos un tratado sobre el uso del espacio que reglamentaría cómo proceder. Y para poder, porque se considera que el espacio es un patrimonio común de toda la humanidad. Así que como mínimo habría un foro de debate, lo cual no es el caso para la geoingeniería solar que estamos tratando. ¿Cree usted que se podría dar un gobierno internacional incluyente acerca de este tema? Bueno, no creo que haya ningún tipo de gobierno o gobernanza internacional que sea justo e inclusivo. Es lo que se constata por parte de muchas personas. Claro que nos gustaría contar con un sistema de gobernanza internacional justo e inclusivo, pero si pensamos en una situación, por ejemplo, un país considera que va a proceder a aplicar geoingeniería solar para contrarrestar un riesgo que percibe que pende sobre su país, bueno, pues no hay ninguna manera justa e inclusiva de detener a ese país. Porque, como podemos ver en distintos ejemplos en el mundo, no se puede impedir a un país soberano que haga lo que quiera. Se puede hacer que sea más caro, se pueden imponer sanciones, pero ¿qué tipo de sanciones se impondrían en una situación parecida? Creo que avanzar hacia un sistema de gobernanza justo, equitativo e inclusivo sería estupendo. Pero no podemos por ello pensar que contaríamos con un sistema a prueba, digamos, de cualquier eventualidad. Lo voy a explicar de otra manera. Si de repente tuviéramos que lidiar con una iniciativa de geoingeniería malintencionada o incumplidora, pues es mucho más sencillo ver qué podríamos hacer en ese caso que tener que empezar desde cero. Hay unos 60
académicos y científicos que abogan por que se cree un acuerdo acerca del no uso de la geoingeniería solar, que sería ingobernable. ¿Considera usted que esto representa un elemento positivo acerca de este debate? Bueno, lo que representa es el punto de vista de la gente que lo defiende. Sí, por ejemplo, a mí no me parece que sea un avance positivo una iniciativa que abogue por que las organizaciones internacionales ni siquiera planteen este tema, pero puede ser interesante simplemente para poder esclarecer cuáles son los puntos de fricción y las contradicciones. Hay varias personas que conozco desde hace años y que han firmado esta carta. Y soy consciente de que tenemos posturas distintas, pero lo que me gustaría es deliberar al respecto para saber cómo piensan que se podría lidiar con situaciones tales como el sobrepaso del límite del aumento de temperatura de manera justa, de manera equitativa, porque a mí no me queda claro que si no es así, si no tienen otra alternativa, porque tendríamos que cerrar de plano la puerta a este tipo de iniciativas hasta el punto de ni siquiera debatirlas a nivel internacional. Se suele decir que la geoingeniería o la modificación de la radiación solar es un campo que está dominado por un grupo muy reducido de personas. En el norte global se suele decir el club de los geoingenieros. Bueno, a mí me gusta esa frase. Sí, me parece que está bien. Cualquiera que haya desayunado en un congreso de ingeniería una o dos veces, pues ya puede pertenecer a ese grupo de adeptos a la geoingeniería, digamos, ese club selecto. Bueno, en cualquier caso, considera que es verdad que hay solamente un grupo reducido de personas que controla el debate y cómo se podría solventar para incorporar un abanico más amplio. A mí me parece que sí que se ha ampliado. Hay algo muy positivo que se ha dado desde que yo me embarqué en este tema. Digamos que hay investigadores nativos de geoingeniería, tanto en el ámbito físico, de las ciencias físicas y sociales. Hay personas, claro que se pueden contar con una sola mano, con los dedos de una mano, pero hay quienes han hecho doctorados en geoingeniería que ahora son profesores con plaza propia. Eso no se daba hace algunos años. Hay algunas personas, por tanto, que se dedican al completo a la geoingeniería, aunque son muy pocas personas, con lo cual es verdad que cabe señalar que es algo difícil, es un ámbito difícil de abrir a otros interlocutores. Sigue siendo un ámbito dominado por hombres, tendría que avanzar más hacia el equilibrio de género. Sí que se ha avanzado algo más, por ejemplo. En otros aspectos, yo soy miembro del Consejo de Administración de una organización benéfica que da financiación a proyectos de investigación sobre geoingeniería en el sur global. No con el ánimo de fomentar la idea de que la geoingeniería es positiva, porque esa no es la idea que defiende, no es la posición que defiende la organización benéfica, sino más bien para dar voz al sur global, que es parte integrante, y para que los científicos del sur global puedan realmente saber de qué se está hablando. Y a mí me parece que es una manera de ampliar a los interlocutores de manera genuina.
Acaba de mencionar que el fomento de estudios de investigación en el sur global es importante. Considera que así se puede escuchar a distintas voces y que es una forma también de implicar a personas que quizás quieran defender su postura en este ámbito. A mí me parece que crear una comunidad de académicos en el sur global es importante y puesto que yo puedo ayudar hasta cierto punto, pues ya está. Hay otra gente como Andy Parker y otra gente que contribuye mucho más, pero bueno, yo dedico un poquito, doy un granito de arena porque me parece que es una buena causa. ¿Significa esto que se oyen todas las voces? No. Y no sé muy bien cómo se podría atajar ese problema. Es un problema que surge en muchos otros ámbitos. Y soy consciente de que entiendo más bien por qué los colegas que han firmado esa carta abogando por un acuerdo de no utilización hablan de la ingobernabilidad de estas iniciativas de la geoingeniería. Creo que se tiene que definir un marco de gobernanza, porque de otro modo es un consejo de la desesperanza. Se podría caer en la desesperación. Tampoco hay nadie en el norte global quizás que entienda al 100% todas las implicaciones y creo que eso es el caso en cualquier tema muy técnico. Se considera o hay determinados pareceres sobre este tema que lo enfocan a través de una óptica ética, religiosa, etcétera. ¿Cómo cree usted que un marco ético o religioso puede ejercer una influencia sobre la geoingeniería, sobre las ideas que se planteen? Se arguye que supone que la humanidad juega a ser Dios. También se plantean argumentos acerca de la naturaleza y el ser humano. ¿Cómo considera que estas ideas afectan el debate acerca de la geoingeniería? Bueno, la geoingeniería climática en términos generales es como, digamos, la cara visible del antropoceno. De manera subconsciente, yo me he centrado mucho en la geoingeniería solar, pero la geoingeniería climática en general es sumamente interesante. Se trata de lograr un mundo de cero neto gracias a la extracción deliberada de dióxido de carbono tras haber introducido también de forma deliberada este dióxido de carbono en la atmósfera. Y claro que esto supone un cambio enorme. Y hay quien concibe esta intervención en el marco de una cierta administración o gestión del planeta del ser humano, mientras y consideran que es algo alienante y que bueno, va un poco en la línea de Prometeo, del método de Prometeo. Es decir, que es algo que va en contra de las convicciones o las intuiciones religiosas de muchas personas. Yo no soy un experto al respecto, pero a mí me parece que la Iglesia Católica, por ejemplo, siempre trata de criticar el orgullo, el pecado, y me parece que quizás la geoingeniería se percibe como la manifestación en última instancia de un enorme orgullo, lo cual supone un problema. Hay un blog que se llama El geoingeniero reticente que plantea cuestiones interesantes. Por ejemplo, cómo se puede proceder a o cómo se puede hablar de estos temas con humildad, sin tirar la toalla.
porque son cuestiones que necesitamos tratar y entonces necesitamos tratar de hacer algo al respecto, con independencia de la humildad. Pero es verdad que si partimos de la base de que cualquier intervención es pura arrogancia o soberbia, pues poco podemos hacer. A mí me parece que la humildad es lo que resalta en todas estas nociones religiosas, más que una relación adecuada entre el hombre y la naturaleza. Las ideas alrededor de cómo el ser humano puede mantener una relación adecuada con la naturaleza es sumamente compleja y que llevamos debatiendo desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué es natural? ¿Qué es humano? ¿Cuál es la naturaleza humana? Son cuestiones, digamos, esenciales que se plantean en muchos ámbitos, pero esta noción de la humildad es lo que realmente está completamente, lo que trasluce realmente de todas estas ideas o planteamientos religiosos, junto con la caridad, la amabilidad. En cualquier caso, tenemos quizás que contrarrestar esa imagen negativa simplemente estableciendo que merece la pena intentarlo, porque hay mucho amor y amabilidad y mucho humano que podemos proteger. Hay un subgénero de ficción, en vez de ciencia ficción, ficción climática, que precisamente menciona cuestiones de geoingeniería. Hay varias obras ya que se han escrito al respecto. ¿Hasta qué punto esto refleja un acercamiento por parte de la sociedad a estas iniciativas? ¿Hasta qué punto estos libros que recogen todas estas ideas de geoingeniería y distintas tramas pueden a su vez ejercer una influencia en cómo las personas perciben este tema? Bueno, a mí me parece que es algo que se puede solamente responder con una perspectiva histórica. Pero si nos remontamos hace mucho tiempo atrás, cuando empecé a reflexionar acerca de la geoingeniería, lo que me planteaba era escribir una novela, pero me di cuenta de que mis habilidades no llegaban tan lejos. Y por eso escribí otro libro. Ahora, estas novelas sobre geoingeniería me parecen muy interesantes. Stan Robinson es un buen amigo. Conozco desde hace tiempo también a Neil Stevens. Y lo que manifiestan no es una sorpresa, puesto que los conozco. Pero no sé hasta qué punto van a ejercer una gran influencia. No creo que este libro espantoso de escepticismo climático que han escrito otros haya cambiado el punto de vista de nadie. En cualquier caso, es muy interesante ver cómo ha reaccionado, digamos, la gente dentro de la comunidad climática al respecto. En cualquier caso, si la geoingeniería se acaba llevando a cabo, pues habrá que ver cómo se desarrolla. Lo importante ahora es tener en cuenta ese cambio que se necesita en el ciclo económico, en el ciclo de carbono, que me parece tan ingente que me parecería que es hasta una utopía. Quisiera recomendarles el libro Austral sobre geoingeniería, y que me parece una forma mucho más realista de concebir el futuro de la geoingeniería, no como el elemento protagonista de lo que se hace, no como un riesgo principal, sino como un elemento más de muchas otras cosas que se pueden llevar a cabo. Así es como yo lo percibo. En cualquier caso, me ha gustado leer todas estas novelas. La geoingeniería en el mundo del arte en general
Me parece que refleja una dialéctica siempre en evolución entre la naturaleza humana y el clima, la naturaleza humana y el planeta, en el que se inserta la geoingeniería, en el que se insertan también, ¿no?, paisajes salvajes frente a paisajes completamente domesticados, una percepción apocalíptica, por ejemplo, de lo que hace el hombre. Más que, es decir, que se inserta en esta dialéctica más que en preocupaciones relacionadas con la ingeniería como tal. Oliver Eliasson hablaba del proyecto climático que consistía en un sol artificial que servía para alimentar centrales eléctricas que solían funcionar con combustibles fósiles, y se describía incluso también la belleza fascinante para algunas personas. Pero a mí me parece que es una obra de arte simplemente, no me parece que realmente fuera una obra que quisiera dejar clara una postura acerca de la geoingeniería. Se han escrito muchos textos, documentos informativos, pero aparte de eso, de remitirse a documentos fácticos, también se puede uno imaginar en qué punto se encontraría en una novela, por ejemplo, de este tipo, o qué papel desempeñaría en una novela de este tipo a la hora de diseñar, por ejemplo, un sistema de gobernanza. Pues no sé, supongo que la representación propia en una novela no es algo que esté totalmente definida. Es verdad que de manera inconsciente o se podría uno imaginar en una determinada historia. Por ejemplo, se podría imaginar uno que está en una novela escrita por un israelí o por Michel Houellebecq. No sé hasta qué punto la gente se basa o toma elementos de la ficción. Bueno, ¿qué pasa con la Guerra de las Galaxias? Habrá quien quizás se imagine que ha sido Luke Skywalker o Han Solo. Sí, sí, quién sabe, quién sabe. A mí lo que me interesa es que el clima parece que es un tema fijo, pero no es así. Por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias tenemos un planeta que está hecho completamente de hielo, otro que no tiene nada de agua, etcétera, etcétera. Hay una novela de ficción ecológica que es Dune, y la película de Dune, que ofrece muchos elementos de reflexión acerca de relaciones de poder, incluso si en materia de ciencia medioambiental no tiene ni pies ni cabeza. Yo he leído Dune varias veces y Oracos al final se convierte a través de geoingeniería en otro formato. Con esto les acabo de reventar la novela y la película. Pero bueno, sí que ofrece muchos elementos para reflexionar acerca de si el mundo debería cambiar o no y cómo hacerlo. Cunde la sensación cada vez más de que es probable que en nuestra vida asistamos a algún tipo de aplicación de geoingeniería. Nadie tiene desde luego una bola de cristal, pero ¿considera usted que asistirá a avances significativos en este ámbito en los próximos 10, 20 o 50 años? ¿Y cuáles son, digamos, los acontecimientos que podrían precipitar la articulación de este tipo de iniciativas, de un debate puramente teórico a una aplicación más práctica? Bueno, creo que ya vemos que la remoción de dióxido de carbono a gran escala se está aplicando
Y creo que cobrará cada vez más peso, por ejemplo, de aquí a 2040. Y a no ser que se considere que con eso basta para llegar a un nivel de emisiones neto de cero, pues algo más habrá que hacer. La suerte está echada y quizás pasen siglos, pero durante mucho tiempo el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera va a estar sometido al control de las personas humanas y tendremos que tomar decisiones. ¿Hasta qué punto vamos a dejar esa concentración? ¿400 partes por millón o 350 partes por millón? En estos momentos hay organizaciones muy pequeñas de extracción de carbono directamente del aire. Hay también iniciativas de agricultura renovable, sostenible, iniciativas que estudian el uso del suelo, la forestación, reforestación, y son cosas que se están haciendo para modificar el planeta según nuestros deseos. Y eso es algo que desde luego va a seguir sucediendo y va a cobrar cada vez más auge. Con respecto a la geoingeniería solar, pues la verdad es que no lo sé. Tiendo a pensar que no se va a producir en una escala muy amplia y que quizás en el 2100, 2120 la gente mire atrás y piense, bueno, quizás nos habremos ahorrado muchos problemas si hubiéramos trabajado más en este ámbito. Pero yo no quiero un mundo en el que, digamos, la geoingeniería solar cause estragos, pero tampoco quiero un mundo en el que llegue un punto en que miremos atrás y se diga, vaya, podríamos haber hecho algo más. Para terminar, ¿cómo se puede lidiar, atajar o contrarrestar la ansiedad que puede surgir con respecto a cuestiones del clima? Los que sabemos, los expertos en el tema, sabemos, digamos, las consecuencias dramáticas que se pueden derivar. Pero al mismo tiempo tenemos que seguir adelante y es verdad que cada uno tiene su receta para intentar no caer en el desánimo, para seguir adelante. ¿Cómo se lo plantea usted? ¿Hasta qué punto es importante saber luchar contra el desespero, contra, digamos, la tristeza, la desolación? Bueno, pues yo cada vez lo encuentro más difícil cuando trabajo, por ejemplo, en cuestiones de salud pública. A mí soy un gran admirador de la salud pública y cuando veo cuál es la situación real y la cantidad de millones de muertes que se podían evitar todos los años, la verdad es que caigo en el desánimo y repercuten como reflexión acerca de otras cuestiones. En términos generales, y a la luz de mi experiencia, una reacción emotiva obedece o lleva a algo que se pueda cambiar. Si, por ejemplo, simplemente dejamos que nuestro estado de ánimo venga definido por cuestiones sobre las que no tenemos ningún control, la verdad es que estamos perdidos. Entonces, creo que ese tipo de reacciones de fuertes emociones son más útiles cuando se pueden cambiar las cosas. Por primera vez se está mostrando una actitud diferente acerca de cuál es el papel de los seres humanos en la Tierra. Y hay cierto optimismo acerca de la naturaleza de ciertas sociedades de seres humanos y creo que gracias a eso podremos salir adelante. Me parece que es un motivo para la esperanza. Lo primero que recuerdo
sobre este tema. Recuerdo estar en Washington, D.C., en un bar con Andy Lula. Perdón, no Andy, que me mataría si me escucha decir Andy. Estábamos mirando a la Casa Blanca y de fondo había un atardecer espectacular. Y me dijeron, mira, eso es el Pinatubo, es la estratosfera. Pero al ser consciente de que los acontecimientos geofísicos podrían desembocar en ciertas consecuencias, no solo en materia de la atmósfera, sino también en cómo se toman algunas decisiones políticas, la verdad es que me abrió los ojos y pensé que al final cabía la esperanza. Golden Hill es la novela que escribió un autor amigo mío. Es un libro extraordinario y él dice que hay mucho que arreglar y se pueden arreglar muchas más cosas de las que uno piensa. Pues muchísimas gracias. Gracias. Adiós.